Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este domingo 25 durante el año. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté siempre con todos y todas ustedes. Y con su espíritu. En esta presencia de Dios vamos a arrepentirnos de nuestros errores. Porque muchas veces nos olvidamos de ti, Señor. Ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces no te reconocemos en los pobres. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a crear un mundo nuevo con tu justicia y tu verdad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura de Amós. El profeta Amós condena en nombre de Dios a quienes se aprovechan de los pobres. Del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y descanso de sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor Gloria de Israel lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Que alaben al Señor todos sus siervos. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que alaben al Señor todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Que alaben al Señor todos sus siervos. La segunda lectura de Primera Timoteo. San Pablo nos enseña a orar por todos, para que haya paz y justicia. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad,
porque no hay sido un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, Él también que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odio y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Lucas. El discípulo de Cristo ha de aprender a ser fiel en el manejo del dinero para no anteponerlo al amor del único Dios. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego le preguntó al otro: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por supuesto que hoy, el tema principal es justamente la justicia. La justicia que justamente está el profeta Amós en la primera lectura, que yo hasta me gustaría volver a leerlo, porque en realidad el profeta Amós, estamos hablando de más de 800 años antes de Cristo, o sea, 2800 años atrás. Y mira lo que dicen de lo que tratan a los pobres, ¿no? Dice: cuando ustedes, estos que buscan al pobre solo para arruinarlo, y andan diciendo cuándo pasará el descanso para vender nuestro trigo, y disminuyen las medidas, aumentan los precios,
alertan la balanza, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias y venden hasta el salvado del trigo. ¿Qué quiero decir? Esto de aumentar los precios, esto parece que es nuevo, parece que es de ahora. No, hace 2800 años que lo hacían y desgraciadamente lo siguen haciendo. O sea, sobre todo el neoliberalismo salvaje en el que vivimos, el consumismo, como que el más vivo, el que aumenta más las cosas, el que le saca más plata a los pobres, porque siempre es a los pobres que se les saca, resulta que ese es buen comerciante. No tiene nada que ver con el Evangelio. Están abusando de los pobres. En un mundo globalizado donde se podría acabar con el hambre del mundo, resulta que hay millones y millones de personas que mueren de hambre. Y ahora que le echamos la culpa que por la guerra, que por esto, por lo otro, todo aumenta los precios, pero hay gente que gana mucha plata. Y no le importa que le estén sacando la plata al pobre. Porque al final, ¿quién termina pagando la gasolina? La comida más cara. ¿Quién termina pagando? El pueblo pobre. A los ricos, ¿qué le importa eso? No solo, gana más plata. Comercia más y gana más. Fíjense cómo el profeta Amós ya condena esa actitud. ¿Por qué? Porque es de Dios condenar la injusticia. Por eso el tema de hoy es la justicia. Y uno dice, ¿y por eso habla así? Claro, porque uno dice, se puede decir que uno es cristiano y después promueve la injusticia, promueve aumentar de precio, ganar más, sacarle más. ¿Por qué? Porque hasta que sabemos que en el tiempo de pandemia, cuando la gente se empobreció más fuerte, hubo gente que se enriqueció más. ¿Por qué? Porque vendían las vacunas por millones, o los medicamentos aumentaron un montón. ¿Para qué? Para robarle a los pobres. ¿Ven? Para quedarse con más. ¿Qué quiere decir? Y que la injusticia ahora, nuestro sistema mundial, promueve la injusticia. ¿Por qué? Porque en un tiempo de pandemia tendría que estar más baratos los remedios, tendrían que estar más accesibles. No, más caros estaban. O sea que hay que sacarle más plata a los pobres, a los demás. Y eso a Dios le importa. Yo digo porque algunos dicen, cuando los curas hablamos de esto, hablan de política. No, escúcheme, estamos hablando de justicia social, de justicia de nuestro pueblo, de hambre en nuestro pueblo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no puedo permitir que le estén robando, que le estén explotando. ¿Por qué? Porque entonces no estoy amando a mi prójimo, estoy odiando a mi prójimo. Y resulta que hay sistemas mundiales como ahora que justifican el saqueo de las naciones. Todas las naciones, por ejemplo, en la pandemia se endeudaron cuando tendría que haber sido la solidaridad mundial que le hubiera acercado los alimentos. No, aumentaron los alimentos, aumentaron, miles de personas se quedaron sin trabajo y por eso de nuestros pueblos, por ejemplo, tuvieron y tienen que seguir emigrando, con todo el dolor que quiere decir eso. ¿Y por qué es? Porque no tienen modo de vivir, es la injusticia. Y eso, ¿clama al cielo? Ya lo creo que sí, porque acá justamente dice, el Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas actitudes. No lo olvidaré jamás. Si ustedes estafan a los pobres y lucran y cada vez ganan más por eso, yo no lo olvidaré jamás. No me voy a olvidar de eso. Y uno dice, pero ¿y cómo? Dios no se olvida de la injusticia. Y acá sí vuelvo a decir, nosotros tenemos que darnos cuenta y tomar a bien que estas injusticias las provocamos nosotros, no Dios. Porque a veces le echamos la culpa a Dios de lo que hacemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no detiene el hambre que mata millones de niños? ¿Por qué Dios no lo detiene? Porque ese problema es nuestro, no de Dios.
Dios hace crecer el maíz, el trigo, y hace de una semilla miles de semillas. Eso es lo que hace Dios. La creación da vida, no muerte. Nosotros lo administramos mal. Nosotros, a algunos le damos millones de cosas y de terrenos, y a algunos que se mueran de hambre. Pero eso es un problema humano, no de Dios. ¿O acaso alguien fabricó la tierra más que Dios? Pero entonces, somos administradores de los bienes, no dueños reales. Por eso, en la doctrina social de la Iglesia dice explícitamente, toda tierra y toda propiedad tiene una hipoteca social. ¿Qué quiere decir una hipoteca social? Que tiene que estar por encima del bien común y no al revés. No tengo que sacarle más a la gente. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia, gano más plata. Estás abusando del pueblo que está enfermo y que está sufriendo y que está muriendo. A ver, y como dice, ahí sí que lo dice el profeta hace 2800 años, Dios no se va a olvidar de eso. No se va a olvidar. ¿Y por qué? Y porque el dolor del pueblo clama a Dios. Dios hace los frutos de la tierra para todos y resulta que los hombres, algunos los llenan de opulencia y otros los matan de hambre. Y ese es el tema también del Evangelio. Es un Evangelio bastante conflictuado. ¿Por qué? Porque habla de un administrador infiel. De un administrador infiel que le comentan, está malversando tus bienes. Y entonces, ¿qué? Te despido. ¿No? Pero dice, este administrador infiel, dice que llama a los acreedores, dice, ¿cuánto le debes? Tanto. Poneme, no. Yo ahora, ¿cuánto le debes? Tanto. Poneme. En el fondo, bueno, algunas interpretaciones dicen, yo también creo, acuérdense que los administradores, sobre todo en aquella época, estamos hablando de la época de Jesús, no eran que tenían un sueldo, ellos le ponían un sobreprecio a lo que el otro había prestado. ¿Qué quiero decir? Con eso ganaban. Los recaudadores de impuestos que dicen, ¿se acuerdan? Lo de Mateo. Yo voy a devolver lo que saqué. ¿Por qué? Porque ellos sacaban más. Decían que era para los impuestos, pero al pobre le sacaban el doble para quedarse ellos en su bolsillo. Y eso, insisto, Dios no se olvida de esa deshonestidad. ¿Por qué? Porque están matando al pueblo de hambre, porque están oprimiendo al pueblo en la pobreza. Y porque eso Dios lo condena. Porque Dios le da la vida a todo para que puedan vivir en justicia, en verdad, no para que se saqueen. Y entonces uno dice, pero acá dice que el hombre, dice, el amo reconoció que su mal administrador había procedido con habilidad. Pero dice, ¿por qué con habilidad? Si le estuvo sacándola, porque con el dinero que si no hubiera ganado él lo saca, ¿para qué? Para hacerse amigos. Quiere decir que el administrador pierde plata, ¿para qué? Para la amistad. A ver. ¿Qué quiere decir? Que si él se hace amigo de los otros porque le bajó, o sea, no le sacó lo que iba a sacarle él, resulta que se hizo amigo con el dinero, que entonces después los otros lo van a tratar bien o le van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque se hizo amigo. Quiere decir que él deja de ganar, porque no es que pierde, deja de ganar plata, pero para ser amigo de los otros. O sea, utiliza el dinero para la amistad. Y entonces dice, qué astuto que fue. Fue astuto. ¿Por qué? Dice, porque a veces los hijos de la luz no tienen esa astucia. Y uno dice, ¿qué es lo que está lavando de este hombre? Que utiliza el dinero para hacerse amigos. Y en el fondo, ¿qué es lo que está detrás?
que el dinero tiene que ser para la solidaridad. Por eso dice más adelante, ¿no es cierto? Si no sofieren lo poco, no sofieren lo mucho. Si con el injusto dinero, ¿por qué dice el injusto dinero? Porque siempre que hay dinero de por medio, hay intereses, hay codicia. Y no hay para dónde con eso. Por eso, más adelante al final, dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero, porque vas a amar a uno y vas a odiar al otro. Si tu objetivo es el Dios dinero, porque lo ponen como Dios, son capaces de matar por dinero, si tu objetivo es el dinero, no sos cristiano, no servís a Dios. ¿Por qué? Porque servís a tu codicia, al poder. Entonces, o servís a Dios o servís al dinero. Si servís a Dios, sos solidario con los demás, ayudás a los demás. Si no, no sos cristiano, no sos de Dios. ¿Por qué? Porque no querés ayudar a los demás, querés ayudar a tu codicia, a tus intereses. Y el tema del Dios dinero hoy en día es grave. ¿Por qué? Porque ese tema de la codicia nos agarra todo. Y uno dice, no, esas son cosas de los ricos. Sí, son cosas de los ricos, pero los pobres también pueden tener codicia. A veces por pocas cosas se enloquecen y se ponen locos por una moneda. ¿Y por qué? Por codicia. A ver, porque no son solidarios. En cambio, el proyecto de Jesús y el lenguaje hace un mensaje. El mensaje de Jesús es este: con el dinero háganse amigos. ¿Por qué? Porque lo ganan para el reino de los cielos. Lo ganan para la vida eterna. Porque el dinero no te lo va a llevar. No, va a quedar todo. Como dice uno, se murió tal, che, ¿y dejó mucho? Todo, dejó todo. Alguno se va a llevar un peso. Nada, amigo. Entonces, con el dinero que tenés, séte amigo, ayudá a los demás. Y entonces tenés un tesoro en el cielo. Y entonces en el cielo vas a estar en el banquete del reino con tus amigos. ¿Por qué? Porque no te importó el Dios dinero, te importó la amistad, te importó lo que vale, que no es el dinero. No hay que confundir valor y precio. Eso también hay que saber discernir. Hay cosas que no tienen precio, pero tienen un gran valor. Y hay cosas que no valen nada y son carísimas, pero no valen nada. La opulencia de los ricos, que una cosa vale millonaria, ¿y de qué sirve? Los supercarros, super carísimos. Si me lleva igual un pichirilo que un carrón, ¿sí? Me lleva igual. Ah, no, pero el lujo, la opulencia. ¿Ves lo que es la codicia? El Dios dinero. Y en ese tema cualquiera de nosotros podemos caer. Que siempre nos da miedo la necesidad. Pero el miedo a la necesidad es la necesidad misma. A ver, si yo no tengo miedo a la necesidad, si yo estoy dispuesto a compartir, pues no tengo que tener miedo. Y entonces comparto con los demás. Y yo digo, bueno, sí, ¿qué diferencia? La gente pobre, con lo poco que tiene, sabe compartirlo. Y hay culturas que ya viven así. ¿Y por qué digo cultura? Porque, mire, yo viví en la selva 17 años. Cada vez que iba a una comunidad, me conozca la gente o no me conozca, yo paraba en cualquier rancho y me daban un poco de chicha, me daban la comida que tenía. Nunca me pidieron que les pague. Era por solidaridad, porque así es. Porque todo el mundo se ayuda en la selva, los indígenas. Pero ellos sabían que salían afuera y todo era plata. No podían ir a decirle a la casa de uno y que le iban a dar de comer. No, me tenés que pagar. A ver, en la selva la plata no sirve para nada porque a los árboles no le compran nada. A ver, pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede vivir sin el Dios dinero? Se puede.
¿Se puede vivir con un objetivo de sencillez, de austeridad? Se puede. ¿Se puede vivir sin codicia? Se puede. Y no se tiene por qué justificar la codicia y el ganar cada vez más por encima de los demás. Por eso el Evangelio de Lucas pone siempre el injusto dinero, el maldito dinero, siempre lo traduce así. ¿Por qué? Porque a veces con el dinero nos atrapa la codicia y nos quita el verdadero valor que es la amistad. Y cambiamos la amistad por el dinero, por el precio. ¿Por qué lo traicionaron a Jesús? Por 30 monedas, por dinero. Entonces vamos a pedirle a Dios y a la Virgen no caer en esa tentación y estar siempre dispuestos a ayudar a los que lo necesitan. Siempre va a haber alguien que necesite más que nosotros. Entonces, pidámosle a Dios y a la Virgen ser solidarios. ¿Por qué? Porque estamos atesorando en el cielo. Aunque a veces tengamos que perder todo o perder mucho. Pero seamos solidarios, vale la pena. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen eso. A cada petición vamos a responder: escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que permanezca unida en la caridad, como lo quiso el Señor Jesús, oremos. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Por quienes dirigen nuestra nación, para que dejen a un lado las injusticias y obren según la palabra de Dios, que invita a actuar en favor de los más necesitados, oremos. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Por los que trabajan sin garantías y son explotados, para que se les redignifique el valor del trabajo y puedan mantener de forma digna a sus familias, oremos. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Por los jóvenes que a menudo son privados de su esperanza en el futuro y de su entusiasmo frente a la vida, para que el Señor los fortalezca en sus expectativas y en su deseo de bien, oremos. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Por nosotros aquí reunidos, para que acojamos generosamente y sin temor los llamados que nos hace el Señor a servir a nuestros hermanos más necesitados, oremos. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu pueblo. Escucha, Padre nuestro, y haz que sepamos ser justos, solidarios y sepamos amar a los pobres y a los necesitados. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que Él, en fervor de nuestra fe, nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Padre misericordioso y fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar.
Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo la oración que Él mismo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos. Que tengan la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, a quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto y la conversión de nuestra vida y seamos coherentes en el servicio a los pobres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.